bienvenidos al panel Tienes la Palabra, celebrando el 60 aniversario de las palabras de nuestro comandante a los intelectuales. Hoy tenemos como invitados a Hilda Venero de la Paz, más conocida en el mundo artístico como la profe Niurka, quien es miembro de la UNIAC, profesora de la Escuela Nacional de Circo en varias especialidades y además miembro de su comité técnico asesor y fundadora del Circo Nacional de Cuba. Al profesor Roberto Suárez, profesor también, valga la redundancia, de la Escuela Nacional de Circo y fundador de la misma, quien es miembro también del Comité de Evaluación del Circo Nacional de Cuba. Y a Gladys Alvarado, especialista de circo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y también asesora de espectáculos de la Agencia Actual. Profe Niurka, vamos a comenzar con usted. Con el triunfo de la revolución y como parte del proceso revolucionario, el circo, que antes era mayormente de tradición familiar, fue nacionalizado el 6 de junio de 1968. Profe, usted que tuvo la posibilidad de vivir el antes y el después del triunfo del 1 de enero, que además viajó a tantos países del mundo y participó en festivales de carácter internacional representando nuestro arte circense, ¿qué significó para usted en su carrera este tránsito? ¿Qué cambió? ¿Cuánto le aportó? Con relación al circo siempre voy a mantener un recuerdo muy entrañable y un agradecimiento de Fidel y de Harry con relación a ellos al circo. ¿Qué sucede? Un poco que eso yo lo llevo, por eso estoy escribiendo, es un poco que yo lo llevo, que me lastima, que siempre éramos los últimos, siempre éramos el circo, siempre éramos, pero en palabras de los intelectuales no aparece el vocablo circo por ninguna parte, pero no me siento excluida. Porque a partir de palabras de los intelectuales ya Fidel estaba haciendo por el circo. Porque esto sucede en junio de 1961. Pero en febrero de 1962 se inaugura el primer circo socialista de América. Entonces, Fidel tuvo que ver con eso porque fue el que lo autorizó, Celia Sánchez, que fue la que vio aquel. Pero eso también tiene un antecedente de aquellos artistas. Cuando triunfa la revolución habían 30 y algo de carpas. No tengo la cifra exacta ahora aquí. Pero cuando se hace la intervención, se intervinieron 42, porque en ese intervalo de 1959 a 1968 se fundaron importantísimos circos y bellos circos también, que se fundaron con la revolución, gracias a esa seguridad que se le dio a la población y también a los artistas. Nosotros no podíamos creer que nosotros íbamos a tener un salario fijo. Nos pusieron profesores de educación general y de educación artística, porque todos los artistas, como suponen algunos, todos los artistas de circo no eran analfabetos, no, para nada. Empezando que los primeros, la alfabetización cuando se hizo en el circo, los profesores eran los propios artistas que tenían el nivel para poder, nuestros propios artistas alfabetizaron a los que no sabían. Nosotros estamos en las mismas condiciones que estaba el pueblo de Cuba, con la cantidad de analfabetos que había. También había analfabetos en el circo, pero también había gente instruida, gente preparada. Y la revolución precisamente dio esa posibilidad de que cada uno alcanzáramos hasta donde quisiéramos llegar, porque aquí no es aquello de que llegaste aquí y no pudiste porque no quisiste seguir. Sencillamente, hasta donde quisiéramos llegar podíamos lograrlo. Y aquellos jóvenes con sus barbas, fue algo tan exótico en aquel momento, tan filantrópico, de que dieran tanto, y que bueno, y a cambio, vivienda, había muchos artistas que vivían en el circo, y Fidel, todo eso que él fomentó, les dio vivienda a todos esos artistas. O sea, son momentos muy importantes. Por eso nosotros no nos podíamos quedar atrás, nosotros teníamos que agradecer y empezamos a crecer en una medida extraordinaria y que llegamos a un lugar muy, muy importante en la élite internacional del circo, porque había que agradecer a esos líderes todo lo que hicieron por el circo. Profe Roberto, tenemos la primera escuela de circo que se funda en Latinoamérica en 1977, donde tuvimos el privilegio de contar con la colaboración de maestros de la Unión Soviética que vinieron a transmitirnos sus experiencias. Profe, usted como fundador y maestro actual de la Escuela Nacional de Circo, coméntenos sobre toda esta etapa. ¿Qué le diría usted hoy a la nueva generación de artistas circenses? Trabajo con las escuelas de danza, ballet
y teatro. Y en el 77, que es la fundación de la Escuela Nacional de Circo, es decir, el profesor Miguel Menéndez, que yo trabajaba con él en la Escuela de Teatro, habla conmigo para que comience a trabajar con él en la Escuela de Circo, que comenzaba a dar sus primeros pasos. Es decir, digo sus primeros pasos porque anteriormente había todo un equipo no un equipo, sino un grupo de personas de la empresa de circo, junto con el director que era en aquel entonces que yo lo conocí, Walter Ferrá, que ya ha fallecido, tenían mucho interés en que se creara una escuela para la formación de artistas circenses, porque si la revolución había creado las otras manifestaciones artísticas, ¿por qué no también tener una escuela de circo? Y bueno, en esos momentos pues empieza en la década de los 70, pues empiezan a llegar los asesores soviéticos y se empiezan a dar pasos, reuniones, preparar planes, y después en el año 1981 se graduaron los primeros, que fueron 7 estudiantes, y después sucesivamente pues vinieron las otras graduaciones hasta la actualidad, que ya tenemos alrededor de más de 800 graduados desde 1977 hasta la fecha, que ya en septiembre de este año la escuela cumple 44 años de fundada. Eso es un aporte, ¿no?, por supuesto, del proceso revolucionario en ayudar al circo, vamos a hablar así, al circo en general, que tuviera una escuela que garantizara una enseñanza con un objetivo muy diferente a los anteriores, porque realmente lo que se buscaba era graduar a un artista de circo con una mejor técnica, con una mejor calidad artística y con un nivel cultural que lo pudiera llevar al mundo general en su formación como un artista integral. El circo pienso que es una especialidad difícil, o mucho más difícil que las otras, y uno tiene que gustarle, sentir vocación, sentirse integrado al circo, porque si no, después que pasan unos cuantos años, el joven artista a lo mejor se deja de interesar por él, y a lo mejor está en una etapa nada más y con la misma se desvía hacia otros caminos, y eso quiere decir que su vocación por el circo no estaba bien definida. Gladys, desde distintas experiencias se ha hablado del tránsito del circo antes y después del triunfo de la revolución. Contamos con la primera escuela de circo que se funda en Latinoamérica. Tenemos compañías de circo en casi todas las provincias del país. Contamos además con 2 festivales de carácter internacional, el Ánfora, dedicado a la magia, y el Circuba, que este año está cumpliendo su 40 aniversario. Gladys, usted como especialista que ha transitado por gran parte de estos momentos del circo, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿En qué momento usted cree que está el circo cubano? ¿Qué lugar ocupa a nivel internacional? ¿Y cuál cree usted que sea la respuesta del público ante esta manifestación? Yo pienso que el suceso trascendental del arte circense fue precisamente la creación de la enseñanza artística. ¿Por qué? Porque de ahí se derivó el resto de los logros. O sea, no es lo mismo una formación empírica a nivel de familia que una formación académica donde da posibilidad a todo aquel que tenga condiciones técnicas y artísticas para acceder al arte, de formarse con un currículum amplio, multidisciplinario, complejo, y eso ha sido el bastión del arte circense. Por otra parte, el concepto de dignificación de la especialidad. La especialidad, que era de por sí muy popular, ahora se consolida como parte de las artes escénicas cubanas. De ahí
es que surgen todas las demás cosas. En 1981 surge un festival Circuba que gracias al campo socialista, a toda esa confrontación de los países socialistas que vinieron, sus grandes estrellas a Cuba, el artista circense cubano puede comparar, ascender, inclusive estudiar, porque muchos de nuestros estudiantes fueron a la Unión Soviética a graduarse. Ese festival es uno de los más antiguos de América. Después, bueno, tenemos por otra parte, gracias al mago Peter, el Festival Ánfora, que es específicamente de magia. Un festival que a lo largo de los años ha ido potenciando el arte de la magia en Cuba, porque la magia no es solamente un arte del circo, es un arte más bien teatral, pero que tiene un espacio en el circo muy importante. Yo creo que hoy es un momento fundamental para el circo, gracias a todos los recursos que el Estado ha puesto en sus manos, gracias al talento del claustro de profesores, gracias también a un grupo de compañías. Quiero hacer énfasis, por ejemplo, en la Compañía América de Matanzas, que ya no está dentro de Circuba, pero que ha ido recibiendo todo ese talento egresado y alcanza un alto nivel artístico. Compañías como Areito Mágico en Camagüey, que se reorganiza y está en un proceso que lo alcanzó la pandemia, pero que están en un proceso de revitalización. Variedades Santiago en Santiago de Cuba, Huracán Mágico en Las Tunas. O sea, un grupo de compañías que están marcando un camino del arte circense cubano. Compañía Habana es una de las formaciones adscritas aquí al Circo Nacional de Cuba de más valía en este momento. Ellos han sabido utilizar los saberes de los especialistas egresados de las escuelas deportivas y a estos muchachos con una formación muy rigurosa, muy científica, los han ido preparando para incorporarse al espectáculo circense. Ellos, unidos a los egresados de la enseñanza artística, o sea, de la Escuela Nacional de Circo, han generado todo un proceso que ha ido hacia lo contemporáneo del arte circense y por ende a ubicarse en los más importantes circos de Europa y de Estados Unidos. Esto es algo que nunca antes había ocurrido. Se habían dado casos individuales, pero al nivel que actualmente existe en Cuba no se había dado antes. Esto es un producto neto de la revolución, de la formación académica en la revolución y de el interés que ha tenido el Estado cubano por potenciar el circo y convertirlo en arte de todos. Arte muy popular, pero arte. Bueno, yo he tenido la suerte de participar en las giras de Circuba por Cuba. Es un suceso estremecedor.